Bueno, aprovecho para ir comentando que la regulación de los drones, yo me acerco a los drones porque como me interesan los derechos fundamentales, dentro de la protección de los derechos fundamentales, pues tienen mucha importancia precisamente todo el tema de las tecnologías emergentes y de las innovaciones tecnológicas. Hablo de tecnologías emergentes, aunque los drones ya no son tan emergentes, sino que están ahí a la luz del día, ¿no? Ya es una tecnología muy desarrollada. Yo comencé a estudiar y analizar en concreto la tecnología de la ADN en materia de derecho procesal y para su utilización, y del ADN me pasé a tecnologías biométricas, a la biotecnología y drones, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? Esa es la razón, porque me acerqué y luego comentaremos a una serie de tecnologías que pueden estar y que van a tender a converger y a interconectarse. Bien. La ponencia la he estructurado fundamentalmente en tres partes. Una precisamente va a ser acercarnos a los drones y a su conexión dentro de las tecnologías. Luego voy a comentar digamos, la parte que más me he dedicado al tema de los drones, que es a través del proyecto de investigación de la UNED, Drone Law Challenges, o los retos de la regulación del uso civil de los drones, que se desarrolló de 2017 a 2020 y cuyos resultados se han visto en 2021. Y luego voy a comentar la parte más importante de la ponencia y la que voy a dedicar mayor tiempo, es al tema precisamente de la regulación y de los derechos, con tres elementos fundamentales: retos de la regulación del uso de los drones, cómo están regulados, los derechos y su protección y las posibilidades abiertas que tiene esta tecnología de su uso a futuro, sobre todo desde el punto de vista profesional, aunque no solo, ¿no? Por tanto, no pretendo que sea un análisis riguroso y preciso de la totalidad de la regulación del uso profesional de los drones, sino una aproximación, y voy a plantear problemas que existen actualmente desde el punto de vista de esa regulación y del modelo de regulación que tenemos. Y me fijaré en particular en algunos aspectos como el de los derechos y el propio uso de los drones. Bien, en cuanto a los drones y tecnología, es importante primero definir qué es un dron. Muchos de los que estáis ahí, si me permitís el tuteo, pues evidentemente ya sabéis lo que es un dron, pero puede ser que alguna persona no llegue a conocerlo o no lo sepa. Entonces siempre es importante empezar por una definición, aunque sea muy sencilla, de lo que es un dron. Entendemos por dron lo que es un aparato aéreo no tripulado. Realmente ya los vemos por ahí, están por ahí, pero es importante tener en cuenta que eso es un dron, un aparato aéreo no tripulado. Y es importante porque puede haber muchos tipos de drones. De hecho, los drones habitualmente que se ven y que se usan en el ámbito civil son las RPAs, que son los drones que se pilotan de forma remota. Son aeronaves no tripuladas que se pilotan de forma remota. Pero los RPAs no son tan conocidos y no dejan de ser un subtipo de drones. Luego hay otros tipos de drones, como necesitan ser objeto de pilotaje. Y esto es importante porque en el proyecto de investigación, que como he comentado y luego añadiré, se desarrolló de 2017 a 2020, una de las partes del proyecto, no solamente estaba la parte jurídica, sino también la parte ética y la parte social, era ver o analizar socialmente qué se conocía de los drones y cuál era la percepción social sobre el uso de los drones. Y cuando se preguntaba, mientras prácticamente la totalidad, el 100% de las personas consultadas conocían lo que era un dron, no conocían lo que era una RPA. Lo desconocían. Si os fijáis, solamente un 12% de los hombres y un 10% de las mujeres que contestaban a la consulta conocían lo que era un RPA, mientras que todo el mundo sabe sabía lo que es un dron. Por tanto, yo creo que hay que utilizar más la tecnología comúnmente conocida como dron, aunque la normativa pueda usar la tecnología más técnica de aeronaves no tripuladas. Y por tanto que no nos asuste utilizar el término de dron, que es verdad que procede de esa tecnología del abejorro por el ruido que hacía en inglés, pero que ya está totalmente utilizada y aceptada su uso social en España. ¿Cómo entran los drones con otras tecnologías?
Debemos considerar que los drones, estos aparatos aéreos tecnológicos, pero aparatos aéreos no tripulados, están muy interconectados con otras innovaciones tecnológicas. Todos pensamos normalmente o habitualmente en el aparato que lleva una cámara de fotografía o una cámara de vídeo para ser utilizado, pero también pueden llevar mercancías, ser utilizados para transporte, depende del tamaño y depende, evidentemente, del uso que se vaya a realizar del dron, de este aparato. Pero aparte de esta tecnología puede tener muchas otras conexiones, no solamente está conectado para poder ser pilotado, y la conexión es muy importante, sino que incluso podemos dotarle de herramientas de digitalización, de herramientas vinculadas a la inteligencia artificial, vinculadas al tratamiento de datos masivos. Por tanto, incluso podemos hacer que sea una herramienta conectada a Internet y que, por tanto, interactúe con Internet, con el Internet de las cosas. Estamos hablando de una serie de tecnologías que ya están en desarrollo y cuya convergencia es realmente la que va a posibilitar o abrir un horizonte cada vez más poderoso para la utilización de estas tecnologías y también del dron. Incluso podríamos llegar a plantearnos cuándo un aparato deja de ser un dron para ser otra cosa, para ser un robot, pero eso sería otra cuestión. Cuando un dron autónomo, los drones que no son pilotados, son drones o realmente son robots, si tienen una autonomía muy grande y pueden incluso en un futuro llegar a tomar decisiones por sí mismos con la introducción de algoritmos basados en inteligencia artificial. Por tanto, estamos hablando de tecnologías que van a tender a converger cada vez de una forma más progresiva y lo que va a plantear mayores retos desde el punto de vista regulatorio y también desde el punto de vista de la protección de los derechos. En este marco es cuando se origina la idea de plantear la investigación sobre los retos de la regulación de los drones. Este proyecto de investigación que se desarrolló en la UNED y que coordiné de 2017 a 2020, contó con la participación de 19 investigadores de distintas disciplinas de diferentes universidades, fundamentalmente Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Derecho Internacional, Derecho Tributario, Derecho Civil, Derecho Procesal y también con la colaboración de personas que provenían de otras disciplinas ajenas al derecho, como era la filosofía y la sociología. Y esto era porque entendíamos que habían retos que superaban lo jurídico, aunque los retos jurídicos no eran pocos, porque era una cuestión que abarcaba a todo el derecho en su conjunto. De hecho, hubiéramos necesitado expertos, sin duda, en derecho mercantil y en otras áreas también. Retos éticos, ahora plantearé a lo largo de la exposición algunas cuestiones éticas que me parecen relevantes y que no hubiéramos sido conscientes de las mismas sin la participación de expertos en filosofía y luego también del análisis sociológico para entender cuáles eran las percepciones de las personas, de los ciudadanos, en relación con los drones, al uso de los drones y a cómo, si eran receptivos o no a su uso y con qué fines, ¿no? Lo cual prestó resultados en algunos casos llamativos o curiosos y que muchas veces no somos conscientes. Y luego el análisis de las diferentes actividades y resultados de los drones. Cuando hablamos de regulación del uso civil de los drones, debemos de cuál es el concepto del uso civil, lo cual no es tampoco tan sencillo. En el mundo anglosajón es claro que cuando hablamos del uso civil hablamos del uso por parte de los ciudadanos de los drones, bien sea para el uso profesional o para el uso recreativo. En cambio, cuando el uso es por parte de las autoridades públicas, es un uso no civil. En el ámbito continental europeo ese concepto no es tan claro y se puede ver diferentes perspectivas o diferentes posiciones. Hay autores que entienden lo mismo que en el mundo anglosajón, pero hay otros que entienden incluido en el uso civil también el uso de los drones por parte de la policía, por parte digamos también de cuerpos de salvamento, etcétera. Mientras que lo que no sería uso civil sería el uso militar, sería una frontera distinta, uso militar y uso civil. Por tanto, cuando planteamos cuál es la regulación del uso civil de los drones, depende de qué entendamos por uso civil, ¿no? Es un concepto que hay que definir previamente. Y eso también lo planteábamos desde el principio en el proyecto de investigación. En 2017 hicimos unas jornadas con la colaboración del Colegio de Ingenieros de Montes sobre problemas prácticos
en la Semana de Ciencia de Madrid de 2017. La grabación está en abierto en la UNED. Luego pasaré el PowerPoint a la organización para que lo remita y que puedan disponer y puedan hacer a todo este soporte de la ponencia, y que está en acceso abierto, con múltiples ponencias sobre los problemas prácticos que planteaban ya en 2017 el uso civil y la regulación en concreto del uso civil de los drones. Luego en 2000 he puesto solamente las actividades principales porque hay más, pero solamente quería señalar algunas. Luego en 2018 hicimos también una mesa redonda planteando la interconexión entre la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la regulación de los robots y de los drones en 2018, que también está en acceso abierto con las grabaciones de los vídeos y la intervención de diferentes expertos sobre la materia. En 2019 hicimos un programa de radio en el cual pues participaron algunos también de los que están hoy aquí presentes y que está también en el canal UNED y que se emitió por Radio 3, sobre precisamente cuáles eran los retos en ese momento en 2019. Y en 2020 organizamos en el marco del proyecto lo que fue la mesa redonda de conclusiones, titulada Miradas y reflexiones sobre los retos actuales en la regulación de los drones, organizada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y en la que participaron diferentes miembros del proyecto de investigación. Esta mesa y todo lo que es el proyecto se plasmó en una publicación en 2021 que se llama precisamente Miradas y reflexiones sobre los retos actuales en la regulación de los drones, publicado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Aquí se puede acceder al índice de la obra. No se trata de que quiera vender el libro, lo digo porque me ayuda para la exposición y para analizar cuáles son precisamente los problemas. En esta obra yo creo que es importante porque conseguimos aunar las diferentes perspectivas de los retos de la regulación de los drones. Hay un prólogo de Yolanda Gómez Sánchez donde plantea la problemática desde el punto de vista del derecho constitucional. Yo hago una pequeña introducción a los retos. Tenemos una parte dedicada a las reflexiones éticas y sociales. Pedro Pérez Zafría, que es profesor titular de Filosofía de la Universidad de Valencia, analiza los problemas éticos del uso de los drones y gracias a sus reflexiones somos conscientes de que la problemática de los drones, que habitualmente o en una gran parte se usan sobre todo para ser usados en materia audiovisual y para llevar cámaras de fotografía o cámaras de vídeo, nos damos cuenta que uno de los problemas principales, y es un reto jurídico, es que el comportamiento de las personas varía, no tanto porque vea un dron, sino en cuanto es consciente de que puede existir un dron que le pueda estar grabando en la proximidad. Es lo que se denomina el llamado chilling effect, el cambio de comportamiento de los sujetos o de los ciudadanos en la medida en que concebimos que podemos estar siendo vigilados. Y claro, los drones plantean un gran reto porque a diferencia de las cámaras de vídeo que pueden estar en las calles, en las cámaras de vídeo las vemos. En cambio, los drones, hay drones muy pequeños que no somos capaces de ver. Entonces, podemos llegar a percibir o a sentir en un futuro no tan lejano que podemos llegar a estar sujetos a una vigilancia casi exhaustiva, ¿no? Y eso plantea retos desde el punto de vista de la privacidad y de la intimidad, pero también desde el punto de vista de cómo nos comportamos en la calle. Como ha dicho antes Gonzalo, esto se está grabando, somos conscientes de que se está grabando. Luego en el coloquio, en cambio, no va a ser objeto de grabación. Eso da lugar a que seamos más libres a la hora de interactuar, a la hora de expresar nuestras opiniones. Pensemos que cuando actuamos en la vida cotidiana, en la calle o incluso en nuestro domicilio, actuaremos de forma diferente en función de si percibimos o no que podemos estar siendo objeto de grabación o incluso de vigilancia. Luego la percepción social, que es otra pata, es muy importante. Luego analizaré cuáles fueron en la última parte, si queda tiempo y si no luego en la charla, lo dejaré de la charla, la última parte de la exposición, ha sido un análisis de las contestaciones que nos hicieron en el proyecto de investigación. La percepción de las personas es muy importante y la percepción social es muy positiva hacia los drones. La mayoría de las personas que fueron consultadas tener una opinión positiva, aunque la mayoría no respondía que estaría dispuesto a utilizar los drones, es decir, que había aproximadamente un 10% de personas que ya habían usado drones, de las que participaron en la consulta, y un 20%
que aún no la había utilizado, pero estaría dispuesta a utilizar en un futuro los drones, es decir, lo que nos deja un 70% que dijo que no estaría dispuesta a utilizar. Frente a esa respuesta, la mayoría de las personas veían positivamente el uso de los drones en la mayor parte de las actividades, tanto para recibir mercancías como para vigilancia e incluso para vigilancia en ciudades, lo cual choca un poco con esto que hemos comentado de la privacidad. La segunda y la tercera parte de la obra analiza las miradas y reflexiones jurídicas y, en general, y las miradas y reflexiones jurídicas en particular sobre los drones. Concha Jiménez So, que la tenemos aquí, hace un análisis muy detallado de la normativa europea y española sobre los drones civiles de uso profesional, hace un análisis muy exhaustivo y muy importante. Yo recojo una aproximación sobre la protección de los derechos fundamentales y luego tenemos dos intervenciones del profesor Julio César Muñiz, que es ahora profesor de la UNED de Derecho Financiero, pero que antes era profesor de la Universidad Internacional de La Rioja, sobre las licencias de piloto, RPA, la regulación, formación y empleo. Y luego tenemos la participación de Luis Miguel García Lozano, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, sobre el régimen sancionador sobre el uso de los drones por la Administración Pública del Estado. La tercera parte, que no deja de ser interesante, son las miradas y reflexiones específicas y sectoriales. Francisco Miguel Bonvillar Sáenz, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, analiza las reflexiones jurídicas desde la protección del medio ambiente y la salud en torno a los drones. José Miguel Martín Rodríguez, que es profesor también de Derecho Financiero en la Universidad Pablo de Olavide, analiza los retos de la fiscalidad y de la tributación de los drones. Belén Burgos Garrido, que es profesora del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada, analiza los drones acuáticos, un sector prácticamente casi desconocido y que no es objeto de regulación. Y Fernando Val, profesor de Derecho Internacional Público de la UNED, analiza el tema de la gestión de fronteras de los drones en el marco de la Unión Europea. Unas miradas que no son completas, pero quería enseñar, digamos, este índice para mostrar que son aproximaciones parciales, porque el fenómeno de los drones es tan complejo, y ahora lo veremos, que requiere de una aproximación multidisciplinar desde las diferentes áreas del derecho. Si no, es imposible hacer frente a un análisis adecuado de la regulación de los drones. El año pasado, también en 2021, y ya una vez terminado el proyecto, me invitaron a participar en una jornada de presentación de la Cátedra de Drones y Aviación Civil de la UNED de Teruel, el 15 de diciembre del año pasado. También está grabado y de acceso libre en YouTube a la jornada. Se hizo una exhibición pública de vuelo de drones y se hizo una jornada dedicada precisamente a los aspectos prácticos del uso de los drones. La UNED ha entendido que estamos efectivamente ante un tema fundamental y por eso ha habido una iniciativa institucional de la creación de una cátedra que esté dedicada al estudio de los drones y de la aviación civil y con la colaboración del centro asociado de la UNED en Teruel. Yo creo que es una actividad que va a desarrollarse y que tiene muchas posibilidades, como ahora comentaremos, para el futuro. Dicho eso, que eran, digamos, el desarrollo del proyecto y de los resultados del proyecto, que evidentemente todos los proyectos de investigación se acaban porque tienen un límite temporal, pero el horizonte de la investigación, como sabemos los que nos dedicamos a ella, no se acaba nunca, siempre está abierta porque la normativa cambia, la normativa evoluciona, la tecnología también evoluciona, la normativa va detrás de la tecnología y nosotros tenemos que ir detrás de la tecnología y de la normativa, de ambas cosas. ¿Cuáles son los problemas de la regulación y de los derechos? Bien, en cuanto a los retos regulatorios, se plantean múltiples cuestiones que la regulación siempre necesita responder. ¿Cuáles son los requisitos de renovabilidad, de identificación y matriculación de las aeronaves, de pilotaje y las licencias, de seguridad, la afectación de los derechos fundamentales? Yo me dedico sobre todo al tema de los derechos fundamentales. Siempre cuando hablamos de drones hablamos de intimidad, hablamos de protección de datos, pero ahora comentaremos más en detalle. No se nos puede olvidar que los drones plantean otros problemas, inviolabilidad del domicilio, plantean problemas de derecho a la propiedad, plantean problemas también en relación al derecho a la educación, al derecho a la vida, porque los drones pueden ser usados para salvar vidas. Es decir, que
la problemática es mucho más amplia de lo que puede parecer. Por supuesto, la responsabilidad por los daños que los drones pueden causar, todo el tema del derecho de seguros, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es un fenómeno, como hemos comentado y hemos insistido, que merece una atención multidisciplinar, al menos desde el punto de vista jurídico. El reglamento de la Unión Europea 2018-1139, que es básicamente la normativa básica actual en materia de drones, que entró en vigor el 11 de diciembre de 2018, ha establecido un sistema de aplicación en escalones, pero ya desde el 31 de diciembre de 2020 es exigible la normativa europea a todos los Estados miembros y es aplicable también en España. Esta nueva regulación europea, ¿qué pretendía? Pretendía fundamentalmente establecer una normativa homogénea, armonizada en toda la Unión Europea. La elección del instrumento normativo no es baladí, no es casual. Frente a la opción de una directiva que estableciera unas bases que luego los Estados miembros pueden desarrollar, la Unión Europea optó por un reglamento. Eso implica que hay una normativa homogénea para una serie de actividades. Aunque se deje cierta flexibilidad a los Estados miembros, la normativa es directamente aplicable desde que se establece su aplicabilidad y permite o va a permitir que los operadores de drones se puedan registrar en un Estado miembro y puedan realizar su actividad en otros Estados miembros. Esto facilita la actividad económica en la Unión Europea y por eso la elección del instrumento es muy acertado, sin perjuicio de que hay algunos elementos de flexibilidad a los Estados miembros que permiten cierta fragmentación, pero está abierta la posibilidad y, desde luego, hay una mayor armonización que con la situación anterior con directivas. He comentado que habían ciertas notas de flexibilidad en el reglamento y las notas de flexibilidad se refieren a que hay ciertas actividades que en principio quedan fuera del ámbito de aplicación del reglamento y se dejan a la regulación de los Estados miembros. Pero es una posibilidad. Los Estados miembros podrían optar por aplicar incluso para estas actividades la normativa europea, lo que sin duda sería interesante y garantizaría una mayor armonización incluso en estas actividades. ¿De qué actividades estamos hablando? Estamos hablando de actividades militares, de actividades de aduanas, de policía, de búsqueda y salvamento, de lucha contra incendios, de control fronterizo, de vigilancia costera o similares, bajo el control y la responsabilidad de un Estado miembro, que son emprendidas en interés general por un organismo investido de autoridad pública o en nombre de este, y tampoco se aplica al personal ni a las organizaciones que participen en las actividades y los servicios desarrollados por dichas aeronaves. Esta previsión de exclusión puede ser, como he comentado, eliminada por parte de los Estados miembros, porque los Estados miembros pueden optar por decir, bueno, yo prefiero que a estas actividades también se aplique la normativa europea. También hay otra nota de flexibilidad porque los Estados miembros pueden aprobar normas nacionales que introduzcan condiciones de operaciones con drones por razones ajenas al ámbito de aplicación del reglamento. En particular, pero es una lista abierta, establece por razones de seguridad pública o de protección de la privacidad y de los datos personales con arreglo al derecho de la Unión Europea. Esto permite que los Estados miembros pudieran introducir en su normativa interna requisitos adicionales a los establecidos en la normativa europea por razones de seguridad pública o de protección de la privacidad y de los datos personales, con arreglo al derecho de la Unión Europea. Esta expresión, con arreglo al derecho de la Unión Europea, creo que es esencial para poder controlar que estas restricciones que en su caso puedan llegar a introducir los Estados miembros no van a ser contrarias al derecho de la Unión, sobre todo teniendo en cuenta que la referencia a los derechos fundamentales y a la protección de la privacidad y de los datos personales debería ser en el ámbito, por supuesto, del derecho de la Unión, porque son derechos también regulados en el ámbito de la Unión. Hay otra cuestión también importante, bueno, aquí señalo que a partir del 31 de diciembre de 2020 ya se aplicaba la normativa europea. La normativa europea nos está exigiendo registro, nos está exigiendo una formación mínima, excepto para los drones más pequeños, que sea de tipo de juguete, de menos de 250 gramos, va a exigir una formación, va a exigir que nos registremos y va a exigir también que nos preparemos para los distintos vuelos. La Agencia Europea
tiene una información muy detallada en su página web. Yo he puesto aquí también un vídeo no sé si lo habéis visto, pero a mí me parece que es tan, perdón por la propaganda, pero es donde está remitido la propia agencia. Es un vídeo tan pequeño y tan instructivo. En el vídeo que acabamos de ver, se resume cuáles son los problemas que plantea el uso de los drones. Fundamentalmente, el tema de que no hay... Está planteando, lógicamente, el uso de RPAs, que son los drones que actualmente se están usando, y no de los drones autónomos, que plantearían otra serie de problemáticas. Pero está planteando la cuestión del peligro, evidentemente, de que el dron se vaya fuera de nuestra vista y que, por tanto, no llegamos a controlarlo. Está planteando la problemática de que el dron no debe sobrevolar sobre personas o un conjunto de personas, porque podría ser peligroso. Está planteando el tema de la privacidad, que, por tanto, no se entre en recintos privados, en domicilios. Está planteando la problemática de la cercanía de aeropuertos, de la cercanía de instalaciones eléctricas, etcétera. Es decir, resume de forma muy breve y muy precisa, creo yo, cuáles son los problemas a los que habitualmente nos enfrentamos. La regulación europea, que ya es aplicable desde el 31 de diciembre de 2020, se basa fundamentalmente en tres categorías de drones, en función fundamentalmente del riesgo. Y el riesgo está basado en función del tamaño y peso del dron y en función también de las actividades que se van a realizar. La categoría abierta, o los drones ligeros de bajo riesgo, no requiere autorización de la autoridad ni comunicación. Incluye los drones de hasta 25 kilos y está prohibido el sobrevuelo de reuniones de personas, transporte de mercancías peligrosas y las operaciones sujetas a autorización. Luego tenemos las actividades de riesgo medio, que es la categoría específica. Son las operaciones por descarte ni abiertas ni certificadas. Requiere de un estudio aeronáutico de seguridad, el llamado SORA, y una autorización previa de la autoridad estatal, excepto en escenario estándar o cuando el operador posee un certificado de operador UAS ligero, en cuyo caso es suficiente con una declaración o comunicación. Y luego está el certificado de riesgo alto. Requiere la certificación del UAS, un piloto remoto con licencia y un operador aprobado por la autoridad competente. Está pensado para drones de gran tamaño, operaciones certificadas y también cuando queremos o la actividad que la que pretendemos realizar es volar sobre concentraciones de personas, por ejemplo, para hacer reportajes que necesitamos pues volar sobre manifestaciones o concentraciones de personas, y también para transportar personas o mercancías peligrosas. Es decir, estamos hablando de actividades muy específicas. He puesto aquí el link a la presentación de la Agencia Española de Seguridad Aérea, que yo creo que es muy instructivo. He sacado una
simplemente un trocito de esa presentación, que son las 3 categorías que hemos hablado: abierta, específica y certificada, en función del bajo riesgo, el mayor riesgo o riesgo medio y el riesgo alto, y los diferentes requisitos. En la página web de la agencia española tenemos efectivamente una presentación de la normativa europea, tenemos una lista de preguntas habituales y contesta prácticamente a todas las dudas que usualmente se pueden tener cuando se pretende volar un dron. Incluso permite el contacto con la propia agencia para facilitar una respuesta para aquellas personas que estén interesadas en operar con drones. La verdad es que es una información muy detallada. También la de la agencia europea. También la página web de la agencia europea está muy detallada. Quería poner esto aquí, en la pirámide del riesgo de la futura propuesta de regulación en la que se basa la actual propuesta y la futura regulación sobre inteligencia artificial en la Unión Europea, porque si os fijáis es muy similar. La diferencia es que con los drones no hay riesgo inaceptable. El riesgo es pequeño, medio o alto, o pequeño, limitado y alto, y no hay riesgo inaceptable. Pero en materia de inteligencia artificial sí existe un riesgo inaceptable, porque es muy peligroso, mientras que hay otros tipos de riesgos. Yo diría que en materia de drones también podríamos tener un riesgo inaceptable, sobre todo cuando introduzcamos elementos de inteligencia artificial y hablemos de drones que van a operar de forma autónoma. En función de cuando converjan las tecnologías, introduzcamos en los aparatos aéreos no tripulados, en los drones, esta tecnología, también puede haber riesgos inaceptables y que por tanto no deberían estar permitidos. Esta aproximación del modelo regulatorio de la Unión Europea de inteligencia artificial es al que al final tenderemos a aplicar en todas las innovaciones tecnológicas. Pero fijaos que es muy, muy similar, excepto por lo del riesgo inaceptable. Bien, a nivel interno, los Estados miembros, lógicamente, tienen que adaptarse a esta normativa, y si no se han adaptado da igual, porque se aplica ya la normativa europea. Lo que ocurre es que para aquellas actividades excluidas del ámbito de aplicación del reglamento, lógicamente los Estados miembros deben optar. ¿Y qué se hace? Aplicar la normativa interna. Actualmente, en España, la problemática que tenemos es que la normativa está muy desfasada. Se han hecho algunas modificaciones y hay un proyecto para efectivamente ponernos al día, pero es una normativa bastante desfasada. El Real Decreto, aquí hay un pequeño error, que está actualmente vigente, no es suficiente. El Real Decreto Ley 26/2020 de medidas de reactivación económica hace una modificación en la Ley de Navegación Aérea para adaptar el concepto de aeronave, incluyendo las aeronaves no tripuladas, porque nuestra normativa solamente estaba pensando en las RPAs, no pensaba en los drones en su conjunto. E incluye tanto las pilotadas por control remoto como las diseñadas para operar de forma autónoma. Y elimina la exclusión existente en su ámbito de aplicación de las RPAs utilizadas con fines recreativos o deportivos. Esa es la única actualización que se ha hecho. El proyecto de Real Decreto futuro se sometió a audiencia pública en 2020 y estamos esperando a que finalmente se apruebe. Yo he puesto ahí esperando a Godot porque siempre estamos esperando esta normativa que no llega. ¿Cuál es la situación actual? Lo explica muy bien la agencia española en su página web. La situación actual es que se aplica el reglamento europeo, excepto para las actividades excluidas del mismo, en que se aplica la normativa interna, únicamente para las actividades de policía, las actividades de aduanas, salvamento, etcétera. Es decir, las actividades que quedan excluidas del reglamento, aunque, como he dicho antes, el legislador español, como otros legisladores europeos, podrían optar, de Estados Unidos, podrían optar por remitir directamente a la normativa del reglamento europeo y ya está, incluso para estas actividades. Ahí he puesto un link a las preguntas frecuentes de la agencia española que suelen resolver casi todas las dudas que se plantean. Quería llegar a la cuestión de los derechos vinculados a la regulación de los drones, porque, como hemos comentado, el hecho de que sea un reglamento europeo hace que estemos hablando de una normativa armonizada. La propia normativa, como hemos comentado, permite a los Estados miembros introducir requisitos adicionales, incluso para las actividades reguladas por el reglamento, por razones de seguridad pública o para proteger, en particular, los derechos vinculados a la privacidad.
pero es una lista abierta, por tanto, se pueden también introducir otras restricciones para proteger otros derechos, además de por razones de seguridad pública. Es interesante, no obstante, que tengamos en cuenta que al ser una normativa regulada europeamente, regulada a nivel europeo, tenemos que tener en consideración el estándar de protección europeo de estos derechos. Es verdad que el reglamento europeo nos permite introducir estos requisitos adicionales por razones de seguridad pública o de protección de derechos, pero dice, antes lo he señalado e insisto en ello, de acuerdo al derecho de la Unión Europea. Esto, en mi opinión, implica que no podríamos limitar o restringir el uso de drones por razones de protección de derechos fundamentales a nivel interno, sino que tendría que ser en base al estándar de protección de los derechos fundamentales europeos, de acuerdo a la doctrina Meloni-Ackerberg del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que solamente permite la aplicación del estándar de protección nacional cuando la normativa europea contempla esa posibilidad. Luego quería hacer mención a que hay varios considerandos del reglamento que hacen referencia precisamente a derechos y a derechos fundamentales, y que podrían implicar ciertas limitaciones a las operaciones con drones. El considerando 18 del reglamento señala que los requisitos esenciales para la compatibilidad medioambiental del diseño de productos aeronáuticos deben abordar el ruido y las emisiones de aeronaves para proteger el medio ambiente y la salud humana. Salud humana y medio ambiente, dos derechos muy importantes. Y luego tenemos este otro, el considerando 28, que es más genérico, que dice que las normas relativas a las aeronaves no tripuladas, a los drones, deben contribuir al cumplimiento de los derechos pertinentes garantizados en virtud del derecho de la Unión y en particular el derecho al respeto a la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos. Insisto una vez más que no habla de los derechos fundamentales contemplados en las constituciones, sino de los derechos contemplados en el derecho de la Unión. Por tanto, los Estados miembros, cuando traten de regular o de introducir requisitos adicionales al uso de los drones, no lo pueden hacer por razones de derechos fundamentales nacionales o del estándar nacional de protección, sino del derecho de la Unión Europea. Esta lista es abierta, no obstante, y no solamente se trata de proteger los derechos vinculados a la privacidad y en particular también la protección de datos, sino cualquier otro derecho. Esto es importante, porque dice el cumplimiento de los derechos pertinentes garantizados en virtud del derecho de la Unión y en particular estos derechos. Por tanto, cualquier otro derecho contemplado en el derecho de la Unión, tanto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como también en la propia jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, consolidando las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, debe ser objeto de tutela. Ahora comentaré algunos de esos derechos. Es importante que tengamos en cuenta, cuando hablamos de estos derechos, de que la relación con los drones puede ser desde diferentes perspectivas. Podemos tener esa relación como operadores, como pilotos, como usuarios profesionales, como usuarios particulares que van a usar para un ocio, para el ocio o para uso recreativo el dron. Podemos estar relacionados con la actividad de dron porque somos trabajadores en una empresa relacionada con la tecnología. Podemos ser también meros usuarios y consumidores que alquilamos un dron o que contratamos a una empresa para que realice un reportaje de una boda, por ejemplo. Entonces, las perspectivas o aproximaciones a la tecnología y los derechos que podemos necesitar tutelar en relación a los drones pueden ser muy distintos. Porque evidentemente la actividad de los drones es amplísima y permite hacer muchas cosas. A nadie se nos escapa que los drones están siendo utilizados para vigilancia de carreteras, en el ámbito de salvamento, están siendo utilizados para rodar películas, para rodar reportajes, incluso de bodas, están siendo utilizados para, por ejemplo, inspeccionar fincas antes de su demolición, están siendo utilizados para el deslinde de fincas, están siendo utilizados para multitud de tareas y se está estudiando su utilización para transportar mercancías, ¿no? Es decir, que la utilización de los drones es tan amplia que nuestra relación con los drones
puede ser también desde diferentes perspectivas y en función de eso los derechos afectados pueden ser distintos. Por otro lado, el reglamento también habla del repositorio de información y la posible limitación del ejercicio de esos derechos por razones, lógicamente, cuando se trata del registro de las actividades que son relevantes y que se puede suponer una limitación de los derechos vinculados a la protección de datos. Con eso vamos a la siguiente fase o parte de la ponencia, y que está muy vinculada, como os comentado antes, a las posibilidades abiertas en el horizonte. España hizo un plan estratégico para el desarrollo de los drones de 2018 a 2021, que lógicamente hay que actualizar porque ya estamos en 2022, que planteaba cuáles eran las posibilidades, lógicamente, de los drones. La Comisión Europea calcula que para 2035 el sector de los drones empleará de forma directa a más de 100.000 personas y supondrá un impacto económico que supere los 10.000 millones de euros anuales. Estas son unas posibilidades de utilización de los drones muy grandes y que pueden implicar una reactivación de la actividad económica tremenda. En la jornada de presentación de la cátedra de drones de Teruel, conocí, porque no sabía que se estaban utilizando incluso los drones para esto, la existencia ya de drones pastores. Es decir, la posibilidad de utilizar un dron para sustituir al ser humano como pastores de ovejas. Prácticamente el dron tiene unas particularidades que hacen que sus posibilidades sean prácticamente infinitas. Si tenemos en cuenta la convergencia con otras tecnologías, nos podemos imaginar que eso va a ser así en gran medida. Yendo a las preguntas que hicimos en el proyecto de investigación a los ciudadanos sobre la posibilidad del uso del dron y les preguntamos si ellos estarían dispuestos a utilizar o no un dron, o incluso si lo habían utilizado, como he comentado antes, un 10% de los hombres contestaban que ya habían utilizado drones, un 3% de las mujeres contestaban que habían utilizado drones, el 28% de los hombres y un 18% de las mujeres contestaban que seguramente utilizarían los drones, estaban dispuestos a utilizar los drones. En cambio, había unos porcentajes altos de renuencia a la utilización de los drones. Estamos hablando de un 61% de los hombres y un 78% de las mujeres que contestaron al cuestionario que dijeron que no utilizarían los drones. Lo veían como algo extraño y algo a lo mejor... eso seguramente, estamos hablando de un cuestionario lanzado de 2017 a 2020. A lo mejor la contestación hoy, en 2022, no sería la misma porque estamos evolucionando como sociedad, ¿no? Respecto a la utilidad de los drones, y esto es muy interesante para ver el horizonte de actividades, sobre todo de uso profesional, que se plantean en los drones, y contestando de 0 a 5, si consideraban que los drones serían útiles para este tipo de actividades, estas fueron las contestaciones. Las contestaciones, en mi opinión, son muy positivas para la mayoría de actividades. Para el reparto de mercancías, fijaos que de 0 a 5, más del 2,5 es un aprobado, es decir, que ven positivo el uso de drones para esa actividad. El resultado del cuestionario es positivo, es decir, para el reparto de mercancías en un 2,8 y un 2,6%, y un 2,6. En la utilidad para la utilidad para la vida, para hacernos mejor la vida, tanto la vida privada como nuestra vida como ciudadanos, contestaron la mayoría que sí, lógicamente. ¿Por qué? Porque nos hacen más fáciles la vida. Un 4 y un 3,4. Algunos contestaban que los drones servían sobre todo para las zonas rurales. Ahora veremos que esto es, la mayoría de personas que contestaban eso lo hacían en las urbes, lo cual es curioso. La mayoría de personas en las urbes contestaban que verían positivo el uso de drones en las zonas rurales y que servirían para la revitalización de las zonas rurales. Pero en general la actitud era positiva para las zonas rurales. Para la vigilancia también hay una actitud muy positiva para los drones, lo cual choca un poco si pensamos en que a priori podríamos pensar que las personas se preocupan porque van a ser objeto de vigilancia a través de los drones. Luego veremos que en otras contestaciones sí parecen manifestar esa preocupación. Pero en general
la gente estaba predispuesta y veía positivamente el uso de los drones para vigilancia, 4,2, 4,1. La seguridad, 2,8, 2,9. A la pregunta, ¿son peligrosos los drones en los núcleos urbanos? La contestación es que sí. Cuando hay personas se considera que pueden ser peligrosos. Esto contrasta sin duda con la utilidad de los drones para vigilancia. Algunos contestan que solamente servirían para ocio, pero realmente es una cuestión minoritaria. La mayoría de personas piensan que los drones deberían tener un uso profesional para todo este tipo de actividades. Y luego las posibilidades en situación de salvamento, es lo que falta ahí en los puntos suspensivos, posibilidades en situación de salvamento. Evidentemente hay una actitud muy positiva al uso de los drones en salvamento. Piénsese para llevar medicamentos a zonas de difícil acceso. La situación reciente que ocurrió en Canarias, pues con el volcán nos sirvió para ver pues, que en algunas situaciones los drones pueden ser muy útiles, ¿no? Para llevar medicamentos y para vigilar también ciertas zonas de difícil acceso para el ser humano. En la opinión que tenían las personas que contestaron a nuestras encuestas sobre la utilidad de los drones por tamaño poblacional, podemos ver diferencias que son interesantes. A la pregunta, ¿los drones servirían para mejorar los servicios en las zonas rurales? En general, la mayoría de personas piensa que sí, pero sobre todo se piensa que sí en las zonas urbanas. Eso nos hace ver que a veces tendemos a pensar desde las urbes o a tener una respuesta desde las urbes sobre todo a qué necesitan en el sector rural y en cambio ellos no lo ven tan necesario. Esto es interesante. ¿Los drones serían útiles para la vigilancia? Como he dicho antes, la contestación es masivamente que sí, que serían muy útiles para la vigilancia. No parece que haya una actitud negativa hacia los drones por parte de los ciudadanos. A la pregunta si le importaría que un dron le repartiera las compras, vemos que aquí hay más reticencia que en relación a la vigilancia, lo cual es a priori contraproducente. El análisis sociológico de nuestra experta lo que dice es que esto puede deberse a que los que han contestado el cuestionario piensan que el dron que les lleva la mercancía a casa va a interactuar directamente con ellos. Y entonces lo ven, son más reacios o no son tan proclives a que el dron les lleve la mercancía a casa. Mientras que cuando piensan en un dron que está vigilando, piensan que es un dron que está vigilando en ciertas zonas y que por tanto no necesariamente van a interactuar con él. La mayoría piensan que los drones son útiles para mejorar la vida de las personas en nuestras actividades. A la pregunta si me sentiría más seguro si las calles estuvieran vigiladas por drones, que era una pregunta que pensábamos que iba a ser contestada de forma negativa, la contestación es bastante positiva en general. Es decir, se afirma que las calles serían más seguras. A la pregunta, en cambio, ¿los drones son peligrosos? La contestación es que sí, lo cual contrasta con la otra pregunta. Las personas piensan en general que los drones son peligrosos, sobre todo porque pueden causar accidentes en los núcleos urbanos. Esta contestación es curioso que sobre todo la contestan más en ciertas zonas de entre 2.000 y 5.000 habitantes, mientras que en las zonas urbanas la contestación no es tan alta, pero bueno, es una curiosidad. La contestación, los drones solamente sirven por el ocio, hay ciertas diferencias, pero muy, muy pequeñas, en función del tamaño poblacional de los que han contestado las preguntas, como he comentado antes, la contestación es positiva en general de que los drones sirven para salvamento y para situaciones de emergencia, y la contestación prácticamente es muy idéntica en función del tamaño poblacional de las personas que contestan. Estas posibilidades abiertas en el horizonte del uso de drones lo que nos plantean es que estamos solamente en el principio. Y estamos solamente en el principio porque la evolución o el horizonte de evolución es a un mayor uso de drones.
No se trata de que terminemos soñando con drones y de que veamos drones por las calles a todas horas y un cielo lleno de drones, que pues, haría el cielo, pues, afectaría lógicamente al medio ambiente e incluso al atractivo de la visibilidad de los cielos abiertos, ¿no? Si el cielo estuviera lleno de aeronaves, voladoras, con independencia de que fueran pilotadas o fueran autónomas. Pero sin duda es verdad que los drones pueden facilitarnos la vida y a lo mejor un horizonte en el cual los drones pueden ser usados para el transporte de mercancías en ciertos ámbitos o en ciertas líneas, no en cualquier lugar, podría ser interesante. El uso de drones también incluso para vigilancia en todos los que sean recintos privados e incluso también en algunos lugares que podamos proteger, incluso la utilización de los propios drones para proteger recintos de otros drones puede ser importante. Y por supuesto, la gestión de fronteras y otros sistemas y otras actividades de vigilancia y otros horizontes que puedan ser interesantes. Me comentaban que había algunos asistentes que estaban interesados en el ámbito de la comunicación audiovisual. Sin duda, en el ámbito de la comunicación audiovisual, los drones tienen un horizonte muy prometedor por las perspectivas de su uso para realizar reportajes, películas, etcétera, ¿no? Y bien usados, pues sin duda pueden ser muy, muy positivos. Son unas herramientas y una tecnología muy eficaz y que sin duda está para ayudarnos.